Continuamos hablando sobre las sectas y en concreto estamos hablando sobre el mormonismo. Hablemos de fundamento teórico de la poligamia. El que prestemos tan extensa atención a esta faceta del mormonismo no se debe a que lo consideremos como chismografía picante, sino porque estamos convencidos de que la poligamia es arte y parte del sistema y que de los verdaderos mormones suspira por el tiempo en que dicha práctica será restaurada. La hija de Jan nos dice textualmente: el principio del matrimonio múltiple fue adoptado por mi padre, conforme le fue enseñado por el profeta Joseph Smith, no sin una gran lucha interior y largo tiempo de oración sincera. Su formación estrictamente puritana era lo menos apropiado para aceptar semejante doctrina. El previo ¿y quién no? La tormenta de oposición y los múltiples abusos que traería consigo la proclamación de tal principio. Para él fue como la misma muerte. Mas no importa, es un hecho incontrastable que los hombres y mujeres que entraban en tan íntima relación en aquellos días lo hacían puramente por motivos religiosos. Fue para ellos una sublime y sagrada empresa que entrañaba no poco sufrimiento y sacrificio para ambas partes, hombres y mujeres. Quizás el cuadro que nos presenta la señora Gate de la vida hogareña ideal en la familia de Jan, con sus 56 hijos y las tías que vivían en perfecta comprensión y mutuo amor, sea algo parcial y esté adornado con miras a la propaganda. Quizá tampoco fuera Jan un esposo tan indiferente como Anne, Eliza nos quiere hacer ver. De todos modos, cualquiera que sea la verdad, aceptamos gustosos lo que la señora Gate dice en cuanto a los móviles que condujeron a la poligamia. Y no queremos hablar de la poligamia mormónica en la forma ligera en que lo hace Mark Twain en su libro Rounding Heart. El hecho de que alguien haga algo movido por un principio no quiere decir que dicho principio sea bueno. La pregunta persiste. ¿Por qué el obstinado y testarudo Brigham Young se rindió a tan inoportuna doctrina? ¿Y por qué este principio es considerado tan sumamente importante que aun después de haber sido abolida oficialmente su práctica, se resiste a morir? Los mormones parten de la idea de que una unión solemnizada solo para esta vida tiene muy poco valor. El lazo que liga a marido y mujer debe pervivir hasta la eternidad. Creced y multiplicaos, es el gran mandamiento, y de él depende la gloria futura de los casados. La mujer no puede salvarse sin el varón, es decir, ella sola no puede alcanzar toda la gloria que le está reservada. Y es, por tanto, obligación del varón compadecerse de ella y hacerla su esposa. Es mejor ser una esposa entre varias que no serlo en modo alguno. Cuando en la vida futura los mormones reinen como reyes en un mundo nuevo, sus esposas serán entronizadas como reinas a su lado. La doctrina de la poligamia, según aparece en la obra de Smith, Revelation on Celestial Marriage, contiene dos elementos. El primero es llamado pluralidad de mujeres y el segundo, marriage espiritual. El matrimonio no es válido para la eternidad si no existe en él una afinidad espiritual y solo puede ser solemnizado en los templos secretos mormones que no cesan de aparecer. El elemento secreto y los antisonantes títulos con que se adornan casi todos los mormones, digámoslo de paso, nos recuerda que los primeros miembros de la secta eran al mismo tiempo francmasones. Por tanto, no hemos de maravillarnos, pues, de que si un hombre descubre, después de varios años de casado, que existe cierta afinidad espiritual entre él y otra mujer, pues se encamine derechito al templo para que lo sellen para la eternidad, sino para el tiempo y la eternidad, con su recién descubierta atracción. Tampoco hemos de extrañarnos de que mujeres a quienes se ha enseñado desde su infancia a considerar al hombre como el salvador de la mujer, defiendan la doctrina y prefieran participar en la eternidad como esposas polígamas en la gloria suprema, antes que aparecer como siervas en aquel entonces. Los dioses mormones son grandes hombres como Brigham Young, graduados, podríamos decir, en la escuela de la vida, y posgraduados en la sagrada ciencia de la procreación. Uno de los primeros conjurados con Rigdon y Smith fue Parley Pratt, quien se convirtió al mormonismo en agosto de 1830 y que más tarde fue misionero de la secta. Este santo escribió lo siguiente respecto al tema que aquí estamos tratando. Oh candidatos a la gloria celestial, será completo vuestro gozo en los incontables años de la eternidad, sin haber antes forjado vínculos de unión, parentesco, relaciones, lazos de sangre que se tejen en el círculo familiar, que extienden sus ramas, brotan y florecen y llevan fruto de provecho eterno. ¿Será satisfecho en vosotros ese sentimiento eterno de caridad y benevolencia que anda en vuestro corazón si gozáis en soledad y en aventuranza egoísta, sin posteridad que os acompañe, aquellas inagotables fuentes de riqueza y goce sin fin?
O quizá, como vuestro Padre Celestial, movidos por bondad eterna y amor, preferís poblar miradas de mundos con vuestros hijos e hijas, apropiando para ellos, a través de las sucesivas gradaciones del ser, cuerpos inmortales y mansiones eternas en vuestros diversos dominios. Y un poco más adelante dice, la unión eterna de los sexos, en y después de la resurrección, tiene como propósito principal la renovación y perpetuación de la obra procreativa. Siempre la procreación, siempre el sexo. Si esto no es falismo, ¿qué cosa es? Mientras tanto, la forma en que los santos señores de Utah ejercieron la benevolencia y caridad eternas que anidaban en sus pechos como anticipo de más grandes bendiciones futuras, podemos aprenderlo del sobrio pero elocuente y sincero relato que Anne Eliza Young nos hace. Hablemos del influjo de la poligamia en el sistema mormón. La indulgencia sexual que caracterizó a Smith, Young, Pratt y otros fundadores de la secta mormona desembocó en la doctrina de la poligamia. Esto, a su vez, se convirtió en algo tan teóricamente básico que las uniones polígamas tenían valor no solo para esta vida, sino que se proyectaban en la del más allá. De este modo, aún la concepción mormona del cielo y de Dios se ve influida por aquella idea, y puesto que según lo que uno crea de Dios, así creerá del pecado, de la salvación y de Cristo, es de todo punto evidente que el falismo mormón es culpable de mezclar doctrinas diversas de heterogénea procedencia. Si el más elevado concepto de bienaventurada es el de engendrar hijos e hijas, el mismo Dios se convierte en polígamo. Los hombres que han alcanzado ya la eterna felicidad de la vida futura han llegado a la cima, son dioses. ¿Qué otra cosa es esto sino que un grosero politeísmo? De ello se sigue que todo Dios fue alguna vez hombre en la tierra. Estos dioses y sus mujeres engendran allá arriba hijos en espíritu que esperan una oportunidad para venir a la tierra y encarnarse. Por eso la obligación de toda mujer es casarse, y la de todo hombre, la de engendrar tantos cuerpos como pueda. La doctrina de la preexistencia del alma humana y la de la ineludible poligamia se muestran así íntimamente relacionadas. ¿Es extraño que los misioneros mormones digan que esperan tiempos mejores, aquellos en que la poligamia será de nuevo establecida? Vista así la teoría sobre los dioses, Cristo es un hijo más del Dios, Adán, y de una de sus esposas. En modo alguno es salvador de nadie. Tampoco es tan terrible el pecado que se pueda cometer contra un Dios que una vez fue de este mundo y que todavía es humano. El hombre deviene su propio salvador, y puesto que la salvación solo es posible dentro de las filas del mormonismo, peculiaridad esta de todas las sectas no cristianas que condenan de un modo severismo a todos cuantos no creen como ellas. Los mormones cuentan con una clase sacerdotal autoritaria y con un bautismo que es absolutamente necesario para la salvación. Esto a su vez da lugar a la doctrina del bautismo por los muertos. Los mormones investigan constantemente sus genealogías y algunos que han sido bautizados por delegación 50 veces o más en favor de sus antepasados gentiles. La ceremonia se realiza siempre en templos secretos y por inmersión. Hablemos de otros grupos mormones. He entrado en relación con un tercer grupo, acaso el más sutil de todos. Se denominan a sí mismos la Iglesia de Cristo, sede en el Templo de Lot, Independence, Missouri. Publican una revista mensual titulada Science at Book, cuyo editor jefe es Sheldon. La sutileza de este grupo radica en el hecho de que no quieren ser llamados mormones, ni santos del último día, y que incluso rehúsan admitir que son seguidores de Joseph. Uno de sus ancianos nos dijo que así como yo no podía llamarme católico por el simple hecho de creer en la inspiración de la Biblia, tampoco ellos serán mormones, porque creyeran en la inspiración del libro del Mormón. No somos más que la Iglesia de Cristo, y solo reconocemos la Biblia y el libro del Mormón como fuente de autoridad. Únicamente seguimos a Joseph Smith en lo que se refiere a haber recibido cierta revelación adicional a la Biblia, añadió nuestro comunicante. Todos los libros genuinos escritos por mormones notables son rechazados sobre pretexto de haber sido publicados en Utah. Incluso las Santas Escrituras, traducidas y corregidas del espíritu de revelación por Joseph Smith, hijo, el vidente, quedan descartadas por el estigma de publicación en Iowa, realizada por la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos del Último Día. Nosotros no somos santos del último día, dicen, sino meramente Iglesia de Cristo. Sin embargo, este grupo posee todas las características del mormonismo reorganizado. Sus misioneros operan en el seno de otras iglesias intentando apartar a los miembros de la comunión evangélica. Les enseñan la doctrina de un Dios de carne y hueso, al fin y al cabo un Dios que tiene tanto cuerpo como espíritu, que el mensaje de la palabra de Dios había estado oscurecido hasta que Smith dio a luz el libro del Mormón, y que la salvación es por la sangre de Cristo, cosa que no ha de ser tomada literalmente, sino que tipifica
su vida y el poder que le sustentaba y que sustenta y sostiene a todo hombre que es salvado hasta lo sumo. Dios es el supremo poder salvador. Él envió a su Hijo para dar a conocer al hombre las condiciones de la salvación y el Hijo instruyó al Espíritu Santo. Parece ser que este movimiento va adquiriendo paulatina preponderancia si nos guiamos por las informaciones que aparecen en su boletín mensual. Su fe en el cumplimiento de las predicciones contenidas en el Libro de Mormón permanece inquebrantable y explica el celo misionero que este grupo despliega con los navajos y otros indios americanos. Se nos dice que la literal simiente de Abraham, Isaac y Jacob son los indios americanos, cuya descendencia, los lamanitas, serán visitados por Jesucristo en una de sus venidas. En consecuencia, estos indios hablan de sí mismos como el pueblo y los Hopi del sudoeste, y tienen una leyenda que habla del hermano blanco que vendrá en el futuro y descifrará las predicciones grabadas en una piedra sagrada impetratoria. Este hermano blanco, según el grupo mormón que estamos considerando, es uno de los indios blancos o néfitas que han sido preservados en algún lugar escondido de la profunda jungla de América Central o México. Y llegado ese momento, el Padre comenzará su obra. Los indios construirán el templo del Señor sobre el solar del templo de Independence, Missouri, donde Joseph Smith puso la piedra angular y serán ayudados en su obra por los gentiles. Ya que los misioneros y ancianos de este grupo admiten el Libro del Mormón divinamente inspirado, aportamos aquí algunas citas con algunas breves observaciones que debieran bastar para convencer a cualquiera de que dicho libro es una farsa de categoría. Reconocemos nuestra deuda para con el reverendo Lamb, en cuya esmerada obra se puede encontrar mucho más material de naturaleza parecida. De todas formas, nosotros, por nuestra parte, hemos comprobado cuidadosamente todas las referencias que son tomadas de la Shaven Independence Edition, impresa en Thyme Spring Dig en Pluvis Company, Independence, Missouri. El libro está escrito en un estilo pseudobíblico, lleno de pomposidad, verborrea, incorrecciones gramaticales y un sinfín de absurdos. Por ejemplo, tomemos el libro del alma. En el punto 49 dice: y ahora os digo que esa es la tarea que me ha sido encomendada. Sí, predicar a mis amados hermanos, sí, y también a todos los que moran en la tierra, predicar a todos, viejos y jóvenes, siervos y libres. Yo os digo a vosotros, los de muchos años y también los de mediana edad, y los de la generación naciente, clamar a ellos, que deben arrepentirse y nacer de nuevo. En el párrafo 50 dice: sí, así dice el Espíritu, arrepentíos, oh todos los fines de la tierra, porque el reino de los cielos está a las puertas. Y en el 51, y también el Espíritu me dice, sí, me grita con potente voz diciendo, ve afuera y di, proclama a este pueblo, arrepentíos. Y en el punto 52, y otra vez os digo, el Espíritu dice, he aquí que la de seguir está de pie el árbol, por tanto todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Este es uno de los innumerables pasajes, aparte de otros muchos de mayor longitud, que muestra la hueca locularidad del libro, muy diferente a la estricta concisión de la Escritura. Mas no solo eso, sino que se nos dice que ha sido escrito o dictado por el alma del sumo sacerdote, varios siglos antes de la era cristiana, cuando es aparente que muchos pasajes han sido tomados de los labios de Juan Bautista, según se nos narra en los Evangelios. Pero bueno, sigamos con los escritos inspirados. Y sucedió que él arrendó su capa, tomó un trozo de ella y sobre él escribió y lo ató a la punta de un palo del mismo palo. Estos nuestros amados hermanos que nos han hoy amado, pero he aquí que yo estoy consignado a que estos días sean los míos. E incluso hasta que hubieron llegando a la tierra de Midoni, no había ni ladrones, ni asesinos, ni tampoco lamanitas, ni ninguna manera de haz, sino que todos eran en uno. Los hijos inmediatamente que el juez fue asesinado, siendo apuñalado por su hermano por un aspecto de clandestinidad, y él huyó, y los criados corrieron y lo dijeron a la gente. A pesar de todo lo dicho, a pesar del cúmulo de absurdos gramaticales e imperfecciones mayúsculas a que el libro da cobijo, el prefacio comienza con el testimonio de 3 testigos que por la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo han visto las planchas que contienen estas cosas, y nosotros sabemos igualmente que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, pues su voz así nos lo ha declarado y por eso estamos ciertos de que la labor realizada es genuina. El libro narra varios pretendidos milagros que no son tales en el sentido bíblico de la palabra, sino simples señales que Dios concede, a menudo sin necesidad alguna, con el solo objeto de confirmar a sus pequeñuelos. Veamos unos cuantos. Ley ha abandonado Jerusalén por orden del Señor, porque sus habitantes, a quienes aquel ha amonestado a causa de su inquietud, buscan su vida.
Con él están su esposa y sus 4 hijos. Nefi, el menor, junto con sus hermanos, se vuelve a Jerusalén para casarse con las hijas de Ismael. Después viajan de nuevo por el desierto y sufren grandes calamidades, mas el Señor que los ve pone remedio de la siguiente manera. Y ocurrió que la voz del Señor habló de noche a mi padre y le dijo que al día siguiente debía emprender viaje por el desierto. Y sucedió que como mi padre se levantó por la mañana tempranito y salió a puerta de su tienda, con gran asombro contempló en tierra una gran bola de extraña factura, y la bola era de metal fino. Y en su interior había 2 varillas, una de las cuales indicaba el camino que debíamos seguir en el desierto, y la otra el petróleo sería. Esta extraña bola solucionó el problema de la comida. Y pregunté a mi padre, ¿a dónde debería ir yo en busca del alimento? Y sucedió que él inquirió al Señor, y sucedió que la voz del Señor le dijo, mira la bola y ve las cosas que están escritas. Y sucedió que yo, Nefi, miré los punteros que había en ella, esperando que obraran conforme a la fe, diligencia y confianza que habíamos depositado en ellos. Y en ellos también había algo escrito, una escritura nueva, fácil de leer, que nos infundió el conocimiento de los caminos del Señor. Y lo escrito mudaba de vez en cuando, según la fe y diligencia que habíamos puesto en ella. De esta forma, vimos que con medios insignificantes el Señor realiza grandes cosas. Y sucedió que yo, Nefi, subí a la cima de la montaña siguiendo las indicaciones de la bola. Y allí maté bestias montaraces, tantas que proveía alimento para todas nuestras familias. Y en su marcha hacia el continente occidental tuvo lugar un motín contra Nefi, que la traducción inspirada anuncia en el encabezamiento del libro de Nefi en los siguientes términos. Llegan a las grandes aguas los hermanos de Nefi, rebelan contra él. Entonces Dios los proveyó de una brújula que dejó de funcionar cuando Nefi, el favorito del Señor, cayó herido por sus hermanos. Siguiendo las instrucciones del Señor, el hermano Jared y su compañía prepararon 8 barcazas, pero se olvidaron de abrirles tragaluces y respiraderos. Así que el Señor les ordenó que hicieran un gran agujero en el techo que había de ser cerrado cuando las olas enfurecidas se abatieran sobre la nave. Y el Señor lo hizo así, y las piedras luminosas fueron colocadas por pares en cada barca, una en la proa y otra en la popa. Mas al tocar el Señor con su dedo las piedras, el hermano de Jared se vio poseído por el temor, porque había visto el dedo divino. He aquí que yo soy el que ha sido aparejado desde antes de la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. Quizás el milagro más disparatado de todos sea la historia que nos cuenta como 20 o 30 años después de que Nefi se separara de sus 2 hermanos, Lamán y Lemuel, en cuyo breve lapso de tiempo ambos grupos se constituyeron en 2 naciones rivales. Dios convirtió repentinamente a los lamanitas en negros para evitar que fuesen una tentación a los nefitas. Como aquellos eran blancos, de hermosura y atractivos sin igual, para que no sedujesen a mi pueblo, el Señor Dios hizo que su piel se tomara negra. La prueba final de carácter fraudulento del libro del Mormón es fácil de encontrar en el hecho de que éste postula la necesidad de una revelación ulterior adicional a la Biblia, pues la verdad bíblica se dice que ha sido groseramente desfigurada por una iglesia apóstata y que al fin y al cabo dicha verdad solo fue prevista para una generación determinada. Y en ellas, que de los judíos han pasado a los gentiles por mano de los 12 apóstoles del Cordero, encontrarás el fundamento de una iglesia grande y abominable, la más abominable de todas, porque he aquí que ha quitado del Evangelio del Cordero muchas partes que son puras y las más preciosas, y también muchos pactos del Señor que han sido igualmente suprimidos. A esto hemos de añadir la descarada afirmación del apóstol Pratt, que dijo: si ciertamente nadie, sin una posterior revelación, sabe siquiera si la 100ª parte de las doctrinas y ordenanzas de la salvación están contenidas en los pocos libros de la Escritura que han llegado a nuestros días, ¿cómo puede decirse que la Biblia sea una guía suficiente? Pero respondamos con las palabras del reverendo Lamb a la especiosa objeción del párrafo anterior, que abriga en su seno la más atrevida incredulidad y la más impía mentira. Sería suficiente responder a un mormón honesto que el libro del Mormón es nuestra prueba de que no solo unos pocos textos de nuestra Biblia han escapado a la polución, sino casi 10.000, que conservan así el mismo sentido y significado que tuvieron en el original. No menos de 10.000 versículos de nuestra Biblia se pueden encontrar en el libro del Mormón, y se afirma categóricamente que han sido traducidos de las antiguas planchas egipcias por el don y el poder de Dios, tan pura y fielmente como Él en su día los entregó. Todos y cada uno de estos versículos aparecen en el libro del Mormón, precisamente como los tenemos nosotros hoy en nuestras Biblias.